Fulcar era una carga muy pesada para el gobierno, porque es que Fulcar, además de una gestión pálida por ser considerado en medio de lo que fue la crisis educativa con la pandemia y de todos los inconvenientes que han habido con las licitaciones y las denuncias, era una cosa tras otra. Entonces, y además tenía el problema de que es una persona muy cercana al presidente y quitarlo era obligatorio. Las encuestas empiezan a afectar. Y muy importante en el partido también, Luis Miguel. Claro. Era un conflicto serio para el presidente. Algunos dicen que esto va a facilitar el trabajo adentro del partido porque él deja el ministerio, pero no deja el trabajo político, ¿no? No, al contrario, él va a hacer trabajo político, y a Fulcar siempre se les indicó como una especie de padrino político en términos de enseñanza y aprendizaje para el presidente, y un hombre también que le hizo el trabajo político dentro del partido para ganar. Porque también tenemos que recordar que el presidente es un hombre que viene del mundo empresarial, es un hombre que su formación es economista y es empresario, y ese trabajo político interno, él no tenía esa experiencia, ni tenía por qué tenerla tampoco, cada quien a lo suyo. Y aparentemente Fulcar era el hombre que a lo interno del partido le hacía ese trabajo, y fue un hombre muy cercano a él en todo el proceso de la campaña y de las elecciones. Yo recuerdo que cuando se realizó la primera reunión entre los representantes del gobierno pasado, me parece que era el presidente Medina y José Ramón Peralta, quienes fueron a Palacio, fue el presidente actual, recién electo en ese momento, y fue acompañado de Fulcar. O sea, de todo el equipo fue él quien lo acompañó. Entonces creo que oxigena un poco, le lava la cara al gobierno, porque obviamente 2 años de gestiones, empiezan a aparecer las crisis, empiezan a aparecer las denuncias, gente que no se atiene a la ley o que va al Estado a tratar de hacer negocio. El presidente lo que hace es chequea las encuestas y empieza a remover. Por ejemplo, hay un trabajo que se hizo a finales del mes pasado, y aparecen datos, por ejemplo, que yo no lo había visto en ningún trabajo de campo anterior. Por ejemplo, a la pregunta de ¿cómo califica usted las condiciones actuales de la economía del país? ¿Diría usted que la situación de la economía nacional es mala? El 69% decía que era mala, y solamente un 14% la tildó de buena. Entonces, ese tipo de indicadores tú no lo veías. Cuando se le preguntaba a la gente, para los próximos 6 meses, ¿usted entiende que el país irá por peor camino? Respondía un 57%, mejor camino solamente un 30%. Fíjate cómo la percepción empieza a verse negativa, y eso en economía es terrible y en política también. ¿A usted le ha afectado el aumento de la tarifa eléctrica? El 80% marcó, y apenas un 20% fue lo que consiguieron. ¿Cuál entiende usted es el principal problema del país? Y ahí entra la canasta familiar, la economía, la seguridad ciudadana, la corrupción, etcétera. ¿Qué sentimientos le genera que el presidente Abinader sea el presidente de la República Dominicana? Desilusión, un 33%, esperanza, un 29%, tristeza, un 12%, alegría, un 10%, indiferencia, un 9%. Cuando tú sumas las variables, un 54%, la percepción es negativa, un 39% es positiva. ¿Cómo valora la gestión de Luis Abinader como presidente de la República Dominicana? 50% la pone entre mala y regular, un 44% positiva. Fíjate que esos indicadores anteriormente, lo habíamos visto aquí en el programa, mejoraban, Carmen. ¿Cómo describiría usted el gobierno del presidente de Luis Abinader? 47%, solo un 44% lo valora positivamente. Fíjate también otra vez cómo la variable se va alterando. De los siguientes ministros y directores, ¿quién tiene mejor imagen? El Ministerio de Turismo con un 43%, Roberto Fulcar, por ejemplo, apenas sacó un 7%, Miriam Germán un 7%, Milagros Germán un 6%,
Eduardo Sanz Lobatón un 3%. Esos son los principales ministerios. De ahí en adelante, todos los demás ministerios, un 2% y un 1%. Por ejemplo, Ito Bisonó apenas un 2%, Gloria Reyes un 2%, Miguel Seara Hatton un 2%, y así sucesivamente. Cuando me refiero a opinión pública, no me refiero a medios, porque los medios para mí no cuentan. Los medios, aquí tú sabes muy bien que hay tendencias, hay controles y uno, los medios, tiene que tomarlo con pinzas, pero lo que se siente dentro de la gente. Entonces te doy esa data para que tú veas que el gobierno, el presidente Abinader, está bien asesorado en esas lides, sabe que se está deteriorando la percepción, que están ocurriendo cosas que tienen a la gente revuelta, y entonces rápidamente lava la cara y la va lavando. Yo creo que los cambios venían porque se veía el deterioro en los números desde hace ya un tiempo, pero había rápidamente que actuar y actuó. No llegó ni siquiera al 16 de agosto y actúa precisamente porque sabe que no puede llegar ahí. Y yo creo que políticamente está bien, porque él lo que tiene que hacer es renovar las caras y que la noticia nueva mate la vieja. Y fíjate que aquí las noticias que son negativas, ellos logran sacarla de circulación. Eso se hace de muchas maneras. Eso se hace cuando tú tienes forma de tener acceso, tiene quien maneje esos temas, redes sociales, los grandes medios, que no son necesariamente los que más penetran, pero sí hacen opinión pública en ciertos sectores importantes de la población. Y tú tienes también comunicadores que están tendenciados o que son parte de simpatizan con tu partido, y de esa manera se influye en la opinión pública. Pero lo cierto es que las variables no iban bien y que él ha actuado y hace bien, porque la principal meta del presidente es reelegirse y mantener al PRM en el poder. Y para lograr eso, tienes que detener el desgaste y personas que le ocasionen ruido van hacia afuera. El señor, por ejemplo, superintendente de electricidad, estaba haciendo ruido con temas cuya pertinencia yo no me voy a poner a juzgarla, porque aquí le montan un candelero a cualquiera, pero si hizo ruido, se va. Y eso es obvio, porque eso entorpecería lo que es el propósito principal, que es mantener el PRM en el poder. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.